Para las próximas elecciones del 23 de julio de este año 2023, se presentará una nueva coalición política llamada Sumar, pero debería denominarse Exhumar porque trata de desenterrar el cadáver político del absurdo y la demencia que ha significado Podemos dentro de la falsa izquierda oficial. Para los que sean de fuera de España, Podemos se fundó en enero de 2014 y el 25 de mayo consiguió 5 eurodiputados de los 54 posibles que les correspondía elegir a los españoles ese año. En la actualidad, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, nos corresponden 59 de un total de 705 representantes de un Parlamento Europeo con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo. Pablo Iglesias, líder de la formación, fue uno de los afortunados electos, recibiendo la nada despreciable cifra de 1.250.000 votos, entre los que estaba el mío. El que se hicieran tan populares se debía a la inercia generada por el movimiento 15M, originado el 15 de mayo de 2011. Su centro neurálgico fueron las manifestaciones del centro de Madrid. También conocido como Movimiento de los Indignados, trataba de convertirse en una revuelta ciudadana que acabara con el sistema bipartidista de Partido Popular y Partido Socialista que desde hace décadas tiene retenida a España en el estancamiento y que cada vez más sume a la clase trabajadora en una mayor desesperanza. La gente se manifestaba harta de sus condiciones precarias, mientras estos partidos, salpicados ambos de casos de corrupción, contribuían a que el 1% de la población atesorase 2/3 de la riqueza mundial, el doble de lo que se reparte el 99% restante. Podemos supo aprovechar ese descontento y se puso a la vanguardia de esos rebeldes habitantes ilusionados con un cambio. El partido consiguió en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 3.200.000 votos y 42 escaños en el Congreso español y, como las elecciones se tuvieron que repetir, el 26 de junio de 2016 llegaron a su techo con más de 5 millones de votos y 71 escaños. Después, la gente, entre la que me incluyo, empezamos a ver el gran engaño que eran, cómo ellos también ignoraban los problemas de la gente y que lo único que querían era vivir a cuerpo de rey gracias a elevados sueldos políticos que salen de los impuestos de la gente trabajadora. A pesar de perder votos desde entonces, consiguieron entrar en el gobierno de coalición con el Partido Socialista de Pedro Sánchez desde 2019. De este gobierno de coalición han salido las aberrantes leyes como la ley trans que permite la hormonación y cambio de sexo quirúrgico de niños bajo ciertos condicionantes desde los 12 años por encima de la voluntad de los padres, y la ley conocida como del solo sí es sí, que se presentaba como defensora de las mujeres, pero que obliga a cambios en el Código Penal que han ocasionado la rebaja de penas de más de 1.000 violadores, de los cuales más de 100 ya están en la calle. El resto lo estarán progresivamente cuando les corresponda gracias a los beneficios de esta ley. El gobierno de Pedro Sánchez es el responsable, aunque la ley se ideó en los oscuros despachos del Ministerio de Igualdad en manos de figuras siniestramente relevantes de Podemos, como son Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y Victoria Rosell, entre otras. Podemos atesora tantos fracasos y ridículos que no ha dejado de perder votos y representación. Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia del gobierno de España para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid, para impedir la anunciada desaparición de su formación en esa región, lo que hubiera supuesto un efecto dominó en toda la nación. El 4 de mayo de 2021 perdió con rotundidad y tuvo que dimitir despidiéndose de la primera línea política, pero consiguió que Podemos resistiera en Madrid con 10 de los 136 diputados que se elegían. Este 2023 ha habido de nuevo elecciones en Madrid y Podemos ha desaparecido completamente de la Asamblea, y así está ocurriendo en otras regiones españolas. Podemos está lleno de gente falsa y sin convicciones, y lo que lo demuestra es que la gran mayoría de los que quedaban, al ver que su puesto peligra, están huyendo a unirse a otras formaciones de la izquierda posmoderna que en nada representan a los proletarios. En la actualidad es un cascarón vacío.
A la cabeza de los pocos obsesos del ridículo está su secretaria general, Ione Belarra, que tiene el currículum, la vida laboral, el conocimiento, la cultura general, la oratoria y la capacidad de emocionar igual de destacables que el mineral que les pongo al lado de su foto. Podemos se hunde irremediablemente de forma merecida, pero surge Sumar, que pretende exhumar a este zombi incorporando en sus filas a muchos de los arribistas que han huido de Podemos y que ven en la nueva formación una oportunidad de seguir viviendo, de vender su hipocresía. La propia líder de Sumar es del entorno podemita. Yolanda Díaz militaba en Izquierda Unida de Galicia, que se coaligó en las elecciones generales españolas de 2019 con Podemos, formando Galicia en Común. Fue elegida diputada del Congreso Español por la provincia de Pontevedra el 10 de noviembre. En este gobierno posmoderno de Pedro Sánchez, que abandona completamente a la clase trabajadora, ha ocupado nada menos que el puesto de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, responsable de una mala gestión. Las grandes mentiras que se presentan como logros son, por ejemplo, el famoso ingreso mínimo vital, que pretendía ser una subvención que el gobierno iba a dar a familias que no tuvieran ingresos y que cumplieran unas condiciones de patrimonio humilde. Llegó la pandemia y muchos nos quedamos sin trabajo y solicitamos dicha ayuda. La tabla que muestro es la de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo. En ella se ven los patrimonios familiares máximos que la unidad familiar no debe superar para tener derecho a la ayuda. Mi familia los cumplía de sobra, pero nunca recibí respuesta a mi solicitud. El silencio administrativo fue total. Hay entrevistas a Pablo Iglesias en las que los periodistas le preguntan qué les diría a las alrededor de 700.000 familias que, teniendo derecho a ese subsidio, se habían quedado sin él en un momento tan delicado. Mi caso dista mucho de ser aislado, pero también recuerdo, como si fuera ayer, que sin yo pedirla, me llegó una carta firmada por Yolanda Díaz en la que avisaba que las personas que hubieran cobrado el desempleo y este se les agotara en los meses de pandemia tenían derecho a subsidio especial de agotamiento COVID-19. El subsidio consistía en 3 meses extra de la ayuda por desempleo. Me escribían porque este era mi caso. Yo perdí el trabajo, pero con la suerte de poder cobrar 4 meses de subsidio por desempleo. Había de plazo hasta el 30 de noviembre de 2020 para solicitarlo. Los que estuvieran en las mismas circunstancias lo recordarán. Así lo hice y el silencio administrativo volvió a ser la tónica. Jamás vi ni un euro de ambas ayudas. Por tanto, nadie tiene que contarme ni necesito investigar en la prensa para saber que el gobierno de Sánchez y Podemos prometían y no cumplían con los obreros. Lo pude comprobar en mis propias carnes. No iba a quedarme esperando. Soy proletario y tengo una prole que alimentar. Conseguí trabajos de contratos y sueldos precarios ajenos totalmente a mi formación y los complementé con actividades en negro. No me enorgullezco de ello, pero había que sobrevivir y gracias a la vida tengo recursos para no morirme de hambre esperando ingenuamente el cumplimiento de una promesa de un gobierno inepto que nunca llegará. Hoy en día gozo de un buen contrato y no hago ascos a estar pluriempleado pagando mis impuestos. Mejor ahorrar, que nunca se sabe si nos veremos en otra parecida. Yolanda Díaz ha formado su Podemos 2.0 alabándose a sí misma por todas las ayudas sociales que nunca llegaron a muchísima gente. La gestión del servicio de desempleo fue un desastre durante la pandemia. Supongo que mis compatriotas quieren olvidarse de esos meses en los que la gente desesperada y sin empleo deseaba pedir ayudas que le correspondían, pero no conseguía que le atendiera nadie ni presencial ni telefónicamente. Habrán olvidado que muchas ayudas fueron concedidas erróneamente y luego se pedía la devolución con intereses. Aparte de esto, tenemos los malos datos macroeconómicos. Este gobierno ha subido al menos 2 veces el salario mínimo. Hoy en día alcanza por jornada completa los 15.120 euros brutos anuales, es decir, 14 pagas, 12 mensuales y 2 extraordinarias de 1.080 euros brutos. Sin embargo, esa es otra trampa.
Gracias a la vida, las personas que cobran por debajo de ese salario en España son porcentualmente pocas. Luego el gobierno vino a convertir en oficial lo que ya era real para la mayoría. De todas formas, me alegro por los compañeros trabajadores que fueran beneficiados por esta subida. Pero el grueso de los trabajadores hemos sufrido una bajada de nuestro salario real por culpa de la mala gestión de este gobierno. Han actuado de forma tan deficiente que la economía del país se ha resentido yéndose a los peores puestos de los países más avanzados. Especialmente la inflación, es decir, la subida de precios, se ha disparado. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, incapaces como cualquier progre de asumir su culpa, echaron la culpa a otros, en este caso al COVID-19 y a Vladimir Putin por invadir Ucrania. Quiero lo mejor para la clase humilde, honrada, y no soporto un gobierno que los perjudique y encima les mienta. Hay una diferencia entre el salario nominal y el real. El salario nominal es meramente el número de unidades monetarias que recibes por tu trabajo en tu nómina, pero el salario real es tu salario en relación con los precios del lugar donde vives. El que tu salario real sea mayor o menor depende del poder de compra que tus ganancias te permitan respecto a los bienes a adquirir. Tu salario nominal puede subir incluso a 1 millón de euros, pero el real puede haber bajado si la economía va tan mal que en tu nación una barra de pan pasa a valer ese millón de un día a otro. Pues bien, la inflación en España en febrero de 2022 era ya del 7,6%, como se ve en el gráfico que muestro. Así que no se le puede echar la culpa a Putin, que invadió Ucrania en esas fechas. Y tampoco se le puede echar la culpa a la pandemia, porque en ese gráfico se ve que España tenía unos precios disparados por encima de la media de Europa, cuyos países también lucharon contra el mismo virus. El año 2022 cerró con una inflación del 8,4%, lo cual es una barbaridad. Imagina que tras ahorrar para un coche de 20.000 euros, cuando lo reúnes te dicen que tienes que pagar 1.680 euros más, el 8,4% de subida. No quiero ni pensar lo que será una inflación como la que me cuentan algunos hermanos hispanoamericanos que sufren en sus países. Ahorros de toda una vida de trabajo pueden convertirse literalmente en polvo de un mes a otro. Es para volverse loco. La cifra del 8,4% para un país europeo es un desastre, pero parece que los españoles no somos conscientes. Para demostrar que las bajadas de salario real son un hecho, muestro el gráfico cuya fuente es la OCDE. La OCDE es la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos. Su nombre ya nos dice que está integrada por países cuyo fin es mejorar su riqueza y sus economías, y con este fin los miembros las armonizan. La integran casi toda Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Colombia, Chile, Israel, Turquía, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Como vemos en la estadística, España es el país de la OCDE que más bajó sus salarios reales detrás de Grecia en 2022. Si vemos el cuadro con la tasa de desempleo de estos países, vemos que el que más paro generaba en noviembre de 2020 era España con un 16,4% y en enero de 2023 también con un 13% aproximadamente. Una auténtica vergüenza a la vez que un desastre para las familias proletarias. A pesar de todo esto, el 2 de abril de 2023, Yolanda Díaz se decidió a presentarse como candidata a la presidencia sacando pecho de sus logros. Los podemitas siempre viviendo en un universo paralelo. Quise escuchar y lo he hecho. Os sentí muy cerca de mí. Sentí la ilusión, la esperanza. Sentí que había mucha gente que volvía a creer en la cosa pública. Sentí que había mucha gente que quería sumar, que tenía muchos sueños y que quería tener la posibilidad de seguir caminando. Me tomé mi tiempo. Sé que a veces no me comprendíais. Soy una mujer que dudo mucho, pero es verdad que creo que dudar es muy importante para tomar decisiones importantes en la vida. Sí, reivindico la duda. Y hoy, humildemente,
Creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres, porque las mujeres queremos ser las protagonistas de la historia. Hoy quiero ser la primera presidenta del país porque la España de las mujeres es imparable, porque no hay marcha atrás, porque el futuro es hoy, se llama sumar y lo vamos a conseguir. Por tanto, sí, con esta energía a favor, quiero convertirme en la primera presidenta de nuestro país. Habrás oído en el vídeo que afirma ser una mujer que duda mucho. Ten cuidado si votas por ella. No vaya a ser que dude después si cumplir lo prometido en campaña. En lo que parece que no dudó fue en vetar la entrada en Sumar de Irene Montero. Está claro que nadie la quiere por la nefasta gestión del Ministerio de Igualdad. Todos saben que esta señora genera muchísimo rechazo y que tenerla en un partido iba a restar muchísimos votos. Otro podemita que también ha sido rechazado es Pablo Echenique. Yolanda Díaz siempre ha evitado responder sobre este hecho, yéndose por las ramas varias veces, pero el caso más exagerado fue el 30 de junio de 2023 frente al periodista apodado El Gran Wyoming del canal La Sexta. Veámoslo, porque de la respuesta de la política se desprende muy bien su esencia. Juzgad vosotros mismos. Una pregunta concreta. ¿Exigió que Irene Montero no fuera en las listas o alguien, por lo menos? Bueno, hemos hecho un acuerdo que ha sido muy difícil, que es un acuerdo además creo que muy interesante, nunca ha pasado en la historia de la democracia. Más de 15 formaciones políticas y un movimiento ciudadano como es Sumar se han dado la mano y lo hemos hecho en tiempo récord. Todos los acuerdos, Wyoming, tienen enormes dificultades y creo que este tiene una gran característica y es que está dotado de la generosidad de todas las formaciones políticas. Pensemos, es la primera coalición estatal. Y digo estatal porque antes, aunque íbamos algunas formaciones políticas juntas, eran coaliciones de carácter autonómico y con otras peculiaridades. Aquí no, es un proyecto estatal en el que todas las formaciones políticas, y cuando digo todas, han sido muy generosas. Podemos también, como lo ha sido MES, como lo ha sido Compromís, como lo han sido los comunes, como ha sido todo el mundo. Bueno. Por tanto, creo que lo importante es que hoy ya estamos hablando de la vida de la gente y no hablando de nosotras. A la ciudadanía que tiene problemas le importa bastante poco el nosotras, sin embargo le importa que le arreglemos sus problemas. La política está para esto, para arreglar problemas y el resto, si yo soy más feminista, si soy más ecologista, si me preocupa más la música clásica o el rock and roll, creo que es una cosa que nos dejamos para nosotros mismos y sin embargo tenemos que arreglar los problemas de la vida de la gente. A ver, le voy a dar un dato. La pregunta iba de sí o no. Sí, todo va bien. Me ha contado... Todo va bien. Bueno, entonces, a ver, ¿quién ha vetado a Irene Montero en la lista de Sumar? Es que voy a ver si haciéndolo de otra manera. Yo creo que todas las fuerzas políticas fueron muy generosas y hay compañeros y compañeras, todos como Irene, como Alberto, como Juancho, como, en fin, Jaume Asens, muchísima gente que es muy valiosa y que va a seguir trabajando, obviamente, por la vida de la gente en este país. Tras ver este vídeo, algunos creeréis que parecería una persona limitada de entendederas, pero que debe de tratarse de un hecho aislado. Una persona así no habría podido alcanzar un lugar en el gobierno de un país puntero como España, ni tener en sus manos el ministerio del que depende el sustento de millones de familias. Pues Yolanda Díaz es siempre así. Al final del vídeo haré una reflexión final. Antes os dejo con diferentes intervenciones de pre-campaña y campaña electoral para las elecciones que tendremos este 23 de julio. Decidme si es normal que un político no pronuncie bien las palabras a veces, que no sea buen orador o que su discurso sea ñoño e infantil sin ofrecer la más mínima propuesta concreta. Yo creo que esto tiene que terminar en un gran contrato democrático. Un nuevo contrato social, un contrato
que sea verde, que sea feminista. No es posible cambiar nuestro país sin la inteligencia colectiva de las mujeres, que tenga a los jóvenes dentro. No hay posibilidad ninguna de hacer nada sin el talento, la imaginación y la grandeza de nuestros jóvenes, pero que sea también intergeneracional, que nuestras hijas le den las manos a nuestros padres, a sus abuelos y a sus abuelas, que se entiendan, que lo construyan, que lo tejan en común, que sea pacifista y que haga de la cultura de la paz también una enorme tarea, y sobre todo que nos permita hablar en ese nuevo contrato de un país que es feliz, porque de esto también va la vida, las tareas públicas y creo que lo más importante de nosotros, que es la vida, ¿no? Tenemos esperanza, tenemos ideas, queremos soñar. Cuando no soñamos es que no hay futuro. Cuando no soñamos es que estamos en un mundo distópico. Y yo sé muy bien que vosotros y vosotras no queréis un mundo distópico, queréis futuro. Sumar mira al futuro, mira a la esperanza, mira a un nuevo tiempo, a un cambio de época, y ante los cambios de época tenemos que cambiar todas las recetas públicas. Tenemos que empezar a pensar en la transición de los cuidados, en la transición ecológica, en la emergencia climática, por supuesto, en la economía para la vida buena y para la buena vida. Tenemos que empezar a hablar del tiempo, de nuestro tiempo, de la reducción de la jornada, de quién nos cuida, de cómo cuidamos, de qué hacemos con nuestro tiempo. Tenemos que hablar de las mujeres, de la diversidad sexual, de las personas LGTBI, de toda la gente que quiere amar como quiera, libremente. De esto va a sumar, de amar libremente como le dé la gana, frente a esa España del terror y del gris y del miedo. Queremos, en definitiva, cambiar España, y queremos hacerlo también con diversidad. Lo he dicho, con lenguas propias, con idiomas propios, con acentos propios. Y para hacer todo esto necesitamos a todo el mundo. Las elecciones de este año van sobre vuestras vidas y la respuesta, os decimos, es sumar. Estas elecciones van de ti, va de que tengamos una vida mejor, de que podamos vivir mejor. Estas elecciones van de que puedas estar con los tuyos, que puedas tener tiempo para vivir, para trabajar, pero también para descansar, tiempo para poder vivir. Y estas elecciones van sobre todo del coste de la vida, van de que podamos realizar la compra con dignidad, van de que podamos pagar la hipoteca, van de que podamos pagar el alquiler, van en definitiva de los grandes retos de país, que es el cambio ecológico, la crisis climática, pero también el trabajo digno. También van de la cultura. Somos seres humanos y necesitamos, sí, tener derechos culturales. Van, en definitiva, también de poder vivir en el conjunto del país. Van de un rural vivo, van de que nos podamos dar la mano las gentes del rural y también las gentes de las ciudades. Creo que la clave es que estas elecciones van de ti. La nuestra es una pelea por la vida y no vamos a dejarla en manos de quienes creen que el país les pertenece, quienes quieren devolvernos al pasado. Frente a ellos vamos a seguir avanzando para hacer una vida mejor, más segura, más libre, más plena, para seguir construyendo un país que cuide de su gente. Esta batalla va de tu vida, va de nuestras vidas y la vamos a ganar. ¿Y esta es la izquierda? Me retuerzo por dentro. La izquierda tendría que estar ideando medidas para favorecer las condiciones materiales de la gente trabajadora y actuando eficientemente para convertirlas en realidad. Pero exhumar no es más que la enésima reunión de pijos inútiles que no han trabajado en su vida y cuyo contenido ideológico es el más absoluto vacío. Son probablemente una creación globalista que los necesita para que los progres que no quieren votar por Sánchez tengan una opción y no se queden en casa, y así tal vez revalidar el gobierno. Y si ellos no ganan, vendrá la derecha progre antiespañola del PP, que probablemente será peor. Pero la derecha ha crecido porque en la izquierda, donde antes había grandeza, ahora hay esperpento.
nos va a tocar afrontar tiempos muy aciagos. Nos tocará aguantar 1 o 2 legislaturas muy duras, pero hay esperanza. Algunas de las izquierdas que merecen la pena, que vienen con afán de restaurar nuestros principios, están despertando, se están organizando y se presentarán a esta o a próximas citas electorales. Buscadlas porque están ahí, gente comprometida con la clase proletaria y con la defensa de la unidad de España. Os pido que los apoyéis y los ayudéis a crecer. Y es que lo mejor para nuestra nación es que los izquierdistas le arrebatemos a la derecha el patrimonio de la bandera y volvamos también a hacer la nuestra.